Hola chicos, ¿cómo van? Vamos para nuestra clase final, ¿sí? Del curso de matemáticas especiales, clase 25, capítulo 5, ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, básicamente en esta clase vamos a ver un poquito de teoría de cómo se usa la transforma de Fourier para resolver ecuaciones diferenciales y vamos a terminar yo dándole todos los tips a ustedes que necesitan para resolver la ecuación diferencial del piezoeléctrico que estamos trabajando en el proyecto. Entonces, básicamente lo que quiero que tengan en mente es que la transformada de Fourier es una herramienta útil para resolver muchas ecuaciones diferenciales. En este caso, vamos a aprovechar la propiedad de la derivada de la transformada de Fourier, que fue la última propiedad que vimos. Entonces, si ustedes recuerdan, la propiedad de la derivada lo que nos dice es que si yo tengo una función f enésima de t, recuerden que esto traduce la derivada enésima de la función con respecto al tiempo, ¿sí? Y esa función es continua, además que su integral, es decir, su área bajo la curva, converge a un valor determinado. La transformada de Fourier de la derivada de la función es igual a i por omega elevado a la n por la transformada de Fourier de la función original. Recuerden que este f de omega es nada más y nada menos que la transformada de Fourier de la función f de t sin derivar, ¿sí? Y bueno, esto aplica también para la transformada inversa, pero recuerden que esta transformada de Fourier se define como la integral desde menos infinito a infinito de la función multiplicado por el Euler a la menos i omega t por dt. Entonces esta es la integral que tengo que resolver, ya sea analíticamente o computacionalmente, para hallar la transformada de Fourier. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aplicar la transformada de Fourier a una ecuación diferencial, a una ecuación de derivadas, hace que toda la ecuación se termine convirtiendo en una ecuación escalar, porque las derivadas se convierten en una multiplicación de este término y por omega a la n por la transformada de Fourier. Entonces se vuelve una ecuación algebraica. Básicamente, la propiedad de la derivada en cualquier ecuación diferencial parcial la convierte en una ecuación algebraica que se puede resolver fácilmente. El resultado que se obtiene al final es la transformada de Fourier de la función resultante. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la transformada inversa para hallar la solución de la ecuación diferencial. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una ecuación diferencial, por ejemplo, en términos de u de x, hagan de cuenta que tengo la derivada de u de x con respecto a x, ¿sí? La segunda derivada más la derivada de u de x con respecto a x más u de x, y digamos que esto es igual a 1. Esta es una ecuación diferencial, ¿cierto? Las que utilizamos nosotros para modelar. Entonces lo que me está diciendo el paso uno es que tome la transformada de Fourier de la ecuación diferencial. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo aplico la transformada de Fourier a la ecuación diferencial a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Yo aplico la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación. Y si ustedes se dan cuenta, acá puedo aplicar la propiedad de la linealidad. Entonces, esto básicamente lo que me va a quedar es la transformada de Fourier de la segunda derivada de u con respecto a x más, perdón, más la transformada de Fourier de la derivada de u con respecto a x más la transformada de Fourier de la función u. Y básicamente, cuando yo aplique la transformada de Fourier acá, fíjense que la transformada de Fourier de la segunda derivada de u de x es igual a i
por omega al cuadrado, porque es la segunda derivada, de acuerdo a la propiedad de la derivada, por la transformada de Fourier de u, más, acá piense, es la primera derivada, entonces me va a quedar i por omega por la transformada de Fourier de u, más la transformada de Fourier de u. Y básicamente a esa transformada de Fourier de u la voy a llamar u gorrito. Entonces le voy a poner aquí u gorrito y u gorrito. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí queda i cuadrado es menos uno omega al cuadrado por u, más i por omega por u, más u, ¿cierto? Entonces acá puedo sacar factor común esta u, ¿sí? Lo voy a hacer aquí arriba, me va a quedar que u factor de menos omega al cuadrado, que es este primer término, más i por omega más uno va a ser igual a la transformada de Fourier de uno, ¿sí? Y despejando de acá me va a quedar que u gorrito va a ser igual a la transformada de Fourier de uno sobre menos omega al cuadrado más i por omega más uno. Y lo que tengo que hacer para resolver esto es aplicar la transformada inversa de Fourier, que es el paso 3. Y si aplico la transformada inversa de Fourier, llego al resultado esperado, ¿cierto? Entonces, fíjense que una ecuación diferencial como esta se vuelve una ecuación algebraica como esta para resolver, y la transformada inversa de Fourier la puede uno resolver utilizando MATLAB. Básicamente, para que recuerden, la función delta, si yo le saco la transformada de Fourier me da uno, si saco la transformada de Fourier de la función uno me da 2pi por delta. Entonces fíjense que acá en este ejemplo que estábamos viendo, pues si yo aplico la transformada inversa, puedo sacar la transformada inversa de Fourier de estas dos funciones que están acá, pero yo ya sé que la transformada de Fourier de uno, de acuerdo a esta tablita acá, es 2pi por delta. ¿Sí? Entonces acá me quedaría 2pi por delta de omega, ¿sí? Y esto, pues esta es la ecuación a la que yo tengo que sacarle la transformada de Fourier. Y si yo resolviera esto por MATLAB, me saldría relativamente rápido. Les voy a mostrar acá cómo nos daría eso, ¿sí? Si yo abro MATLAB y pongo esta función acá en MATLAB, vamos a poner acá, voy a poner acá, voy a cerrar esto. Los, ok. Voy a poner el código mío de la transformada de Fourier, ¿sí? Yo le voy a decir que mi función no va a ser el pulso rectangular con el que hemos trabajado antes, no. Va a ser, mi función va a ser 2 por pi por delta. Ah, no es Dirac, ¿cierto? Dirac de omega dividido, y escribo todo esto, menos omega al cuadrado más 1j por omega, acuérdense que 1j es i en MATLAB, más 1, ¿cierto? Y esto me da esto que tenemos acá. Entonces lo que voy a hacer es decirle que me saque la transformada inversa de Fourier, o sea, el I Fourier de esta función que yo tengo acá, ¿sí? Y si yo lo hago, lo corro ahí, me dice que el resultado es 1. Vamos a ver. Sí, me dice que el resultado es 1 y esto tiene sentido. Les voy a decir por qué. ¿Por qué?
Voy a agregar otra diapositiva acá simplemente para mostrarles ese caso particular que está muy bueno. Sí. Voy a copiar la ecuación diferencial, voy a quedarme solo con la ecuación diferencial, mostrarles algo acá interesante. ¿Sí? Esta es la ecuación diferencial llevada a términos de la transformada de Fourier. ¿Sí? Y si yo aplico la transformada inversa de U de omega, ¿sí? Esto va a ser igual a 2pi. Bueno, esto va a ser igual a, vale, cuidado, la transformada inversa de Fourier se define como 1 sobre 2pi por la integral desde menos infinito hasta infinito de la función, que es 2pi delta de omega, sobre omega al cuadrado negativo más i por omega más 1 por Euler a la i omega t, y esta integral es con respecto a omega. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí podemos aprovechar la propiedad de la función delta, ¿sí? La transformada inversa de la función u de omega va a ser igual a u de x. ¿Y esto va a ser igual a qué? 2pi con 2pi se me va a cancelar y me va a quedar la integral desde menos infinito hasta infinito de delta de omega multiplicado por Euler a la i omega t sobre menos omega al cuadrado más i por omega más 1 por d omega. Entonces ustedes se dan cuenta, acá tengo una función delta de omega multiplicada por f de omega. Y si ustedes se acuerdan de las propiedades de la función delta de Dirac que habíamos visto antes, cuando yo tengo una función que multiplica delta, básicamente el resultado es la misma función, pero evaluada en lo que esté corrido omega, o sea, en cero. Y esto va a ser igual a e a la cero sobre menos cero al cuadrado más i por cero más 1. O sea que esto nos va a dar 1 sobre 1 igual a 1. Y es el resultado que nos dio allá. Entonces la solución de esta ecuación diferencial es cuando u de x es igual a 1. Y si u de x es igual a 1, fíjense que se cumple esta ecuación diferencial. La segunda derivada de 1 es 0. La derivada de 1 es 0 y nos queda que u de x es igual a 1. ¿Sí? U de x es igual a 1. Entonces, esa es la demostración. Listo, acá están las propiedades de la transformada de Fourier, ¿sí? Algunas transformadas de funciones conocidas como Euler a la menos valor absoluto, Euler a la menos x al cuadrado, la propiedad de la derivada, ¿sí? Y algunas propiedades de interés. Esta es dilatación, corrimiento en la frecuencia, corrimiento en el tiempo, no la tengo acá, pero bueno, ustedes ya la conocen. Y básicamente lo que hay acá es decir que si yo tengo una función, le aplico la transformada de Fourier, la paso al espacio de la frecuencia, listo, y que la voy a denotar como i u gorrito de aquí en adelante. Lo que quiero que hagan ahora es que vamos a revisar cuáles son las actividades del final de clase. El objetivo específico uno es caracterizar experimentalmente la constante de sensibilidad del piezoeléctrico a partir de la correlación entre la velocidad de impacto y la respuesta eléctrica transitoria, asegurando la precisión paramétrica necesaria para la resolución de la ecuación diferencial del generador eléctrico. Entonces lo que van a hacer acá es hallar esta sensibilidad. El objetivo específico 2 es determinar la capacitancia interna del piezoeléctrico mediante voltamperometría cíclica, aplicando la transformada de Fourier para procesar la relación entre las señales de corriente y voltaje, permitiendo aislar la componente capacitiva real y parametrizar con precisión el almacenamiento de energía para el modelo dinámico del generador desarrollado.
Ya les voy a contar esa última parte. Este es el objetivo, determinar esta capacitancia interna. Y el objetivo específico 3, que debido a cuestiones de tiempo vamos a tener que modificarlo en el proyecto, lo que van a hacer es que van a modelar matemáticamente la respuesta eléctrica del sistema piezoeléctrico ante la excitación periódica de un compresor. Entonces, vamos a ir al laboratorio, van a llevar el piezoeléctrico, lo vamos a conectar a un compresor, lo vamos a pegar a un compresor, cada uno en puntos diferentes, y van a ver cómo se genera energía eléctrica en el osciloscopio. Y para modelar esto matemáticamente van a resolver la ecuación diferencial de trabajo a través de la transformada de Fourier con el fin de evaluar el comportamiento teórico frente a los resultados experimentales obtenidos en el laboratorio. Entonces lo que quiero que hagan ahora es que pausen el video, van a ir al capítulo 5 del aula virtual y van a buscar el contrato de trabajo del tercer corte. Bueno, en realidad el contrato de trabajo está en información general del curso, pero acá en el capítulo 5, donde dice contrato de trabajo, lo van a llenar ya y lo van a subir. Entonces van a pausar el video y van a resolver esta actividad y luego vienen y continuamos con la clase. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Les voy a ayudar a resolver este último objetivo específico de modelar matemáticamente la respuesta eléctrica del sistema piezoeléctrico ante la excitación periódica de un compresor, mediante la resolución de la ecuación diferencial de trabajo a través de la transformada de Fourier, con el fin de validar el comportamiento teórico frente a los resultados experimentales. Y vamos a utilizar este como ejemplo para ver cómo se resuelven ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Fourier. Entonces lo que vamos a hacer es hallar la solución de la ecuación diferencial que rige el sistema piezoeléctrico conectado a un dispositivo con resistencia R. Este es el piezoeléctrico y está conectado a este dispositivo de resistencia R que consume electricidad. La ecuación que modela dicho comportamiento es la siguiente. La capacitancia C sub P, esta es la capacitancia interna del piezoeléctrico, esta es la que se midió en el objetivo específico 2, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más el voltaje dividido R, que es esta resistencia acá. Esta R no me preocupe, por ahora la vamos a tomar como una constante. Va a ser igual a tita. ¿Qué es tita? Tita es la sensibilidad del piezoeléctrico. Esta la calcularon ustedes en el objetivo específico número 1. Multiplicado por la derivada de la variación de la posición con respecto al tiempo. Como nosotros vamos a conectar el piezoeléctrico a un compresor, lo que va a pasar es que va a haber vibración. Entonces, x de t para nosotros va a representar la vibración del piezoeléctrico. ¿Estamos? La vibración del piezo eléctrico. Entonces voy a utilizar esta ecuación diferencial, ¿sí? Para resolver el problema de entender cuál es la energía eléctrica que genera el piezo eléctrico cuando se conecta a un compresor, ¿sí? Ecuación diferencial para modelar la energía eléctrica generada por un compresor en vibración. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esta ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer para resolver esta ecuación? Voy a sacarle la transformada de Fourier a ambos lados de la ecuación. ¿Sí?
Y si yo aplico la transformada de Fourier, fíjense que aquí aplico la propiedad de la linealidad y separo esto. Entonces, esto me va a quedar, permítanme, yo borro esto que acaba de escribir acá, pero ustedes ya lo tienen ahí en la mente, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es, voy a resolver esta ecuación diferencial utilizando la transformada de Fourier. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda la transformada de Fourier, S sub P, por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más la transformada de Fourier del voltaje sobre la resistencia va a ser igual a la transformada de Fourier de teta multiplica a dx de t. ¿Listo? Fíjense que ese sub p es una constante que calculamos en el objetivo específico 2. Entonces lo puedo sacar. R también les dije que era una constante. Entonces esto me va a quedar C sub p que multiplica la transformada de Fourier de dB de t, el voltaje, la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más la transform, perdón, 1 sobre R por la transformada de Fourier del voltaje, y esto va a ser igual a la sensibilidad, que también es una constante que calculamos en el objetivo específico número 1 por la transformada de Fourier de la derivada de x con respecto al tiempo. Por la propiedad de la linealidad, yo sé que la transformada de Fourier de la derivada es igual a i por omega elevado a la potencia de la derivada. Como la derivada es la primera derivada, pues esto queda la 1 por la transformada de Fourier del voltaje, más 1 sobre R por la transformada de Fourier del voltaje. Y esto va a ser igual a tita, que multiplica la transformada de Fourier de la derivada de la posición. Pues esto va a ser i por omega a la 1 por la derivada, perdón, por la transformada de Fourier de la posición o de la vibración del piezoeléctrico. Y básicamente esto me va a quedar que C sub P y omega, la transformada de Fourier del voltaje va a ser el voltaje gorrito en omega más 1 sobre R por el voltaje, la transformada de Fourier del voltaje va a ser igual a I omega por tita por la transformada de Fourier de la vibración del piezoeléctrico. Entonces, si yo saco acá factor común, este voltaje, ¿sí? Si yo saco factor común, ese voltaje, esto me va a quedar de la siguiente forma. Esto me va a quedar voltaje factor común. Voltaje, la transformada de Fourier del voltaje, factor común que multiplica a la capacitancia interna del piezoeléctrico por I omega. La capacitancia interna del piezoeléctrico por I omega. Más 1 sobre R, que es este de acá. Más 1 sobre R. Y eso va a ser igual a I por omega. Esto va a ser igual a I por omega por tita por la transformada de Fourier de la vibración del piezoeléctrico. Listo. Voy a resolver esto que está acá. ¿Sí? Si yo resuelvo esta fracción que está acá, es decir, me queda C sub P y omega más 1 sobre R, eso es lo mismo que tener, saco R como factor común entre estos dos, entonces me queda acá R por C sub P por I omega más 1, ¿cierto? Esta expresión es igual a esta expresión de acá. Y voy a tener que el voltaje, que es la salida, lo que sale del piezoeléctrico, dividido X, que es la entrada, lo que entra al piezoeléctrico, o sea, la vibración, va a ser igual a I por omega por tita,
sobre esto de acá, pero dijimos que esto de acá era esto mismo de acá, entonces voy a reemplazar, me queda R por C sub P por I omega más 1 dividido la resistencia de carga. ¿Y esto qué va a ser igual? A I por omega sobre tita dividido A por R. Miren que este R está dividiendo, pasa acá a multiplicar. R C sub P I omega más 1. Y a esto de acá, la salida, que es el voltaje, dividido la entrada, que es la vibración, en transformada de Fourier, es a lo que se le llama función de transferencia, H de omega. H de omega se define como la función de transferencia del sistema. Es cuando yo divido lo que sale con respecto a lo que entra, función de transferencia del sistema. Listo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que van a hacer ustedes ahora es que van a modelar ese voltaje que vimos en el osciloscopio a partir de esa foto que tomaron y van a determinar a partir de este voltaje en función del tiempo la transformada de Fourier para obtener el voltaje en función de la frecuencia. Y a partir de este voltaje en función de la frecuencia van a hallar la posición, la vibración del piezoeléctrico, la transformada de Fourier y se van a regresar, van a sacar la transformada inversa para obtener la vibración del piezoeléctrico, o sea, cómo vibra el piezoeléctrico. Eso es lo que vamos a hacer y lo que les voy a explicar ahora en este video. Entonces, lo primero para hacer esto, que es el objetivo final del proyecto, ¿sí? Lo que van a hacer es que van a utilizar el voltaje registrado en el osciloscopio y ese voltaje lo van a modelar así. Lo van a modelar como un voltaje 1 por el coseno de un omega sub 0 por T, más un voltaje n por el coseno de n omega sub 0 por T. ¿De dónde sale este modelo? Este modelo sale de que ustedes vieron cuando pusieron el piezoeléctrico allá que la señal era como senoidal. O sea, era una señal cosenoidal, perdón, que es así, pero esa señal cosenoidal tenía como unas vibraciones acá alrededor. ¿Las ven? Y esas vibraciones son esta segunda señal que ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces vamos a modelar el sistema así. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Primero, uno, van a calcular B1. ¿Qué es B1? B1 es la amplitud de la señal que registraron en el osciloscopio, o sea, es esta amplitud de esta señal grande. Van a tomar la foto, van a llevarla a ImageJ o a Tracker y van a medir esa amplitud. Y van a consignar el resultado ahí en sus apuntes, B1. ¿Listo? Paren el video y calculen B1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular omega sub cero, que es este omega sub cero de acá. ¿Cómo vamos a obtener omega sub cero? Es a partir de la frecuencia de vibración que registramos experimentalmente. Entonces, ustedes tomaron una frecuencia de vibración. Recuerden que esta es la frecuencia angular y esto es dos veces por la frecuencia natural. Entonces, van a calcular este omega sub cero. Listo. Paren el video, calculen omega sub cero. ¿Qué nos falta calcular? Este voltaje N y esta N. Entonces vamos a calcular primero esta N. Para determinar N van a realizar lo siguiente. En la fotografía que sacaron del osciloscopio se observó la presencia de oscilaciones superpuestas, estas chiquiticas de acá que yo dibujé. Deben contar el número de rizos N por cada ciclo de la fundamental para identificar el orden del armónico dominante. Entonces fíjense acá, yo tengo esta señal desde acá hasta acá. Esto es un periodo de mi señal, ¿cierto? Ahí se repite. Entonces voy a contar cuántos rizos hay. Hay una vibración, dos vibraciones, tres vibraciones, cuatro vibraciones, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces digamos que para mí n es igual a 9, pero quiero que ustedes verifiquen para ustedes cuánto vale esa n. ¿Listo? Y tomen ese dato y anótenlo ahí en sus apuntes. Este es el 2, este es el 3. Paren el video y calculen ese n. Cuarto,
Deben medir la amplitud de dicha oscilación para determinar la amplitud del armónico. Entonces B sub n es la amplitud de este de acá. Van a medir esta amplitud de esta vibración chiquitica. Este va a ser B sub n, la amplitud de este. Y van a anotarlo acá. Paren el video y vayan hasta allá. Ahora van a escribir cómo queda la expresión B observado de T y la van a graficar para verificar. Entonces van a escribir reemplazando el valor de B1, omega sub 0, Bn, n omega sub 0. Recuerden que T es una variable, entonces van a volver a escribir ese B observado, pero ya representando los números matemáticos. Les va a quedar una expresión, no sé, 10 por el coseno de 5T más 0,2 por el coseno de 500t. No sé, me inventé esto, pero ustedes van a tener que calcularlo, el de ustedes, el de cada uno de ustedes, y lo van a graficar. ¿Listo? Grafíquenlo para ver si se parece al que le tomaron la foto. Si no se parece, tenemos que revisar. Si se parece, aprobado. ¿Listo? Paren ahí y van allá. Ahora, vamos a determinar la transformada de Fourier de esa expresión de B observado de T, utilizando las propiedades de la transformada de Fourier, para obtener la transformada de Fourier del voltaje. ¿Sí? Ustedes tienen su expresión B observado de T es igual a B sub 0. Ustedes ya tienen un valor de B sub 0, coseno de omega sub 0, tienen un valor de omega sub 0, más B sub n por el coseno de n omega sub 0 por t. ¿Listo? ¿Y qué van a hacer ahora? Le van a sacar la transformada de Fourier a esto. Van a sacar la transformada de Fourier del B observado de t. ¿Sí? O sea, van a sacar la transformada de Fourier del B observado por el coseno de omega sub 0 t más B sub n por el coseno de n omega sub 0 t. Primero, utilicen la propiedad de la linealidad para primero este y luego este. Segundo, utilicen la propiedad de linealidad porque B sub 0 es una constante y B sub n es una constante. Y tercero, ¿sí? eh, hallen la transformada de Fourier de coseno. Transformada de Fourier de coseno. Y la transformada de Fourier de coseno de n omega sub 0 por t. Listo. Y reemplacen acá. Y con esto ya me van a decir cuál es la transformada de Fourier de B observado de t, que es lo mismo que tener B de omega de la función de transferencia. Paren el video ahí y calculen esta expresión y me la muestran a ver cuánto les da. Ya tenemos la transformada de Fourier del voltaje, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la función de transferencia h de omega para determinar la transformada de Fourier de la vibración del piezoeléctrico. Para ello vamos a determinar la parte real y la parte imaginaria de esta función de transferencia. Fíjense que la función de transferencia que calculamos a partir de la ecuación diferencial es esta de acá, que es esta misma de acá. Entonces voy a sacar la parte real y la parte imaginaria. Recuerden que para sacar la parte real y la parte imaginaria lo que hago es multiplicar por el complejo conjugado del denominador. Este es 1 más i omega, sería 1 menos i omega r por c sub t. Y acá voy a multiplicar también por lo mismo para no alterar la fracción. Entonces necesito que resuelvan esta expresión para que les quede un término real más un término imaginario. ¿Listo? Entonces, paren el video ahí y resuelvan esta ecuación a ver cómo les queda. Después de hallar la parte real de la función de transferencia y la parte imaginaria, ¿sí? Ya tenemos la parte real y la parte imaginaria identificadas.
vamos a resaltar algo importante. Lo primero es que la parte real de la función de transferencia está relacionado con la potencia activa. ¿Qué es la potencia activa? Mírenla acá. La potencia activa es la energía que efectivamente se disipa o se extrae en la resistencia de carga de R, o sea, lo que yo le voy a conectar. Mientras que la parte imaginaria está asociada con la parte reactiva. Esto de acá es la potencia reactiva. ¿Qué es la potencia reactiva? La potencia reactiva, ¿sí? Es la energía que entra y sale oscilando, almacenada temporalmente en la capacitancia interna, o sea, no realiza trabajo. La potencia activa hace trabajo, la potencia reactiva no hace trabajo. Entonces esta es la importante que vamos a tener ahí en cuenta. Y ahora vamos a despejar la transformada de Fourier de la posición del piezoeléctrico para determinar su expresión. Entonces, esta es la función de transferencia. El voltaje sobre la posición. Voy a despejar la posición. X, la vibración del piezoeléctrico va a ser igual. Este lo paso acá a multiplicar y este lo paso a dividir. Va a ser igual al voltaje dividido la función de transferencia. C, y lo que va a pasar acá entonces es que ustedes van a reemplazar lo que acabaron de hallar, la parte real y la parte imaginaria. Entonces esto les va a quedar el voltaje, que ya lo tienen también, ¿no? El voltaje lo calculamos acá, que sería 1, voy a poner un 1. La transformada de Fourier del voltaje es 1. Y acá van a poner la parte real y la parte imaginaria de la función de transferencia, que este va a ser 2. Entonces aquí van a poner la parte real de h de omega más la parte imaginaria de h de omega, que es la función de transferencia. Y este es 2. ¿Sí? Y van a ver cómo queda este x de omega, la transformada de Fourier de la vibración del piezoeléctrico. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a determinar la parte real y la parte imaginaria de la transformada de Fourier de la posición. ¿Sí? Entonces este de acá les va a quedar algo de voltaje dividido E más I por F. ¿Cierto? Y van a hacer lo mismo que hicimos ahora. Van a multiplicarlo por el complejo conjugado y van a hallar la parte real de la posición y la parte imaginaria de la posición. Y finalmente lo que vamos a hacer es la transformada inversa de Fourier a este x de omega para hallar las vibraciones del compresor. Es decir, si yo hago la transformada inversa de x de omega, esto me va a dar x de t. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la transformada inversa de esto que ustedes tienen acá. Transformada inversa de Fourier de la parte real de x de omega más la parte imaginaria de x de omega. Entonces, ya con esto, ¿sí? Esto lo pueden hacer con MATLAB, le dan solve, acuérdense, y él les va a resolver esto, ¿sí? Acá me va a dar una parte real de la posición x de t y me va a dar una parte imaginaria de la posición, pero de x en función del tiempo, ¿sí? Y lo que va a pasar acá, básicamente, ¿sí? Es que ya vamos a tener la descripción de la posición del piezoeléctrico en función del tiempo. Lo que quiero que hagan al final es que
Grafiquen la parte real en una gráfica, la parte imaginaria en otra gráfica, las vibraciones. Van a consultar qué representa físicamente la parte real y la parte imaginaria de las vibraciones. Y si los resultados que ustedes obtuvieron al graficar X en función del tiempo, ¿sí? Los valores numéricos, Carlos dio 0,1 metros, no sé, son coherentes con las vibraciones de un compresor comercial. O sea, si el compresor comercial se desplaza esa cantidad en el tiempo, ¿cierto? Una gráfica para la parte real y otra gráfica para la parte imaginaria. Y ese es el reto del proyecto. ¿Por qué es importante esto? Fíjense que si el compresor empieza a fallar, muy probablemente las vibraciones van a tener mucha más amplitud de lo que deberían tener o van a tener menos amplitud. Entonces el análisis de vibraciones en mecánica es algo muy importante porque nos ayuda a nosotros a determinar si una máquina o una herramienta está funcionando adecuadamente o no. Nos vemos en clase. Chao.